Buenas noches. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Víctor Gómez Casanova se complace en presentar el programa Víctor en Vivo. Otro nivel de información. Víctor en Vivo. Y con ustedes, Víctor Gómez Casanova. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información. Recuerden que Víctor en Vivo es también Víctor Online y que ustedes pueden disfrutar de todo el contenido de nuestro programa, nuestros comentarios, las entrevistas y todo aquello que es de interés para ustedes a través de nuestro canal de YouTube. Usted entra a YouTube, Víctor en Vivo, le da a suscribirse y pueden recibir las notificaciones también a través de nuestra plataforma digital en redes sociales, @Víctor en Vivo en Instagram, en Twitter y nuestro fanpage en nuestra página de Facebook, @Víctor en Vivo, al igual que nuestra página de internet, victorenvivo.com. Esta noche tendremos la oportunidad de conversar con un interesante entrevistado, un hombre a quien en lo personal siempre le he profesado un gran respeto, admiración y cariño. Es precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, del PRM, el doctor Ramón Emilio Concepción. Un placer recibirle por acá. Buenas noches, Víctor. Usted sabe que se le aprecia, se le quiere, se le admira y se le respeta. Eso es correcto, igual de aquí para allá. Gracias, don Ramón Emilio. Don Ramón Emilio, si le parece, quisiéramos empezar por el PRM. El PRM se funda en el año 2014-2015 a raíz de la división del Partido Revolucionario Dominicano. Y entonces se veía originalmente a un PRM rezagado generacionalmente porque los dirigentes más tradicionales del PRD y más longevos fueron los que se fueron del PRD a fundar el PRM, que venía de ser Alianza Social Demócrata. Sí. Y entonces el doctor José Rafael Abinader, en paz descanse, el doctor Hugo Tolentino Dip, en paz descanse, fallecido antes de ayer. Entonces, de buenas a primera, el PRM da un salto generacional y presenta nuevas figuras, como es el caso del nuevo presidente de ese partido, el senador Paliza por Puerto Plata, la nueva secretaria general Carolina Mejía, alcaldes de corta edad, como el alcalde de la capital David Collado, de La Vega Kelvin Cruz, y diputados también de jóvenes, Farideh Raful, Gloria Reyes. Entonces ya el PRM se ve más moderno, o sea, ya hace más, tiene más coherencia entre su nombre y la generación, no solamente por el tema de edad, sino por el tema de imagen. Sin embargo, vemos que los dos principales líderes de ese partido, el expresidente Hipólito Mejía, representa ya una generación casi octogenaria, versus el licenciado Luis Abinader, que fue el candidato presidencial en las elecciones pasadas, que es un hombre de apenas 50 y tantos años. Sí, es correcto. Entonces vemos que ante la competencia de estos dos líderes, surgen dos expresiones nuevas. Wellington Arnott, uno de los jóvenes del PRM, y el doctor Ramón Emilio Concepción, que es una especie de versión intermedia. No tiene la edad tan avanzada del expresidente Mejía, pero tampoco la juventud de Wellington Arnott. Y entonces entra en competencia. Y entonces vemos que Ramón Emilio Concepción no solamente ha entrado a competir por la candidatura a la presidencia, sino que ha cuestionado diversas acciones de la nueva directiva del partido, sobre todo en lo que respecta a las reservas de las candidaturas. Y vemos a Ramón Emilio Concepción como una voz contestataria, si cabe la expresión, frente a la directiva, demandando la oportunidad de igualdad para la competencia de los aspirantes a las posiciones congresuales y municipales de las próximas elecciones. ¿Cómo está el PRM y cómo está Ramón Emilio Concepción dentro del PRM en esta situación? Más que una voz contestataria, la voz mía es enteramente democrática, que es absolutamente diferente. Cuando nosotros salimos a fundar el PRM fue con la esperanza y con la ilusión de que no repitiéramos errores que pensábamos habíamos dejado atrás en el viejo partido. Sin embargo, desde el principio quisimos traer todos los vicios y licios del PRD, ponerlo en práctica en el PRM.
Yo me quejé amargamente en el momento de que se hablaba de convención, porque tampoco se quería convencionar para elegir las autoridades del partido, y tuvimos que dar una lucha nacional e internacional hasta lograr abrir una convención más o menos pactada, pero al fin y al cabo convención. El problema es, Víctor, esto no se trata si es hombre, si es mujer, si es viejo, si es joven, si es adolescente. Esto se trata de quien tenga las condiciones, la capacidad, la comprensión y el entendimiento de la importancia política que vive República Dominicana en este momento. Y me explico. El año que viene habrá un punto de inflexión en la historia política de la República Dominicana. Las elecciones que vamos a celebrar en febrero y mayo hasta ahora, febrero las municipales, mayo las presidenciales y congresuales, son elecciones que definen el futuro inmediato de la República Dominicana. El país tendrá que decidir si sigue el camino de lo que yo he denominado la locura colectiva, que significa el PLD y sus gobernantes, o si el país se da un espacio, se da un compás de espera y abre una especie de transición al estilo 1966, como se abrió una especie de transición pactada con Joaquín Balaguer y los sectores de más poder en el país. Pudo el país caminar rumbo hacia el desarrollo. El país tendrá que decidir el año que viene si continúa, repito, camino al abismo a que nos está acostumbrando el PLD, o si el país abre un compás de esperanza y se da la oportunidad de un nuevo poder ejecutivo, de un nuevo poder legislativo. Cambio por cambiar, no, Víctor. A veces se cambia y se pone la reversa. Y la reversa es un cambio. Yo he estado planteando, Víctor, si aquí no surge un presidente, seguramente a 16 de agosto, ¿verdad?, que el 17 ponga en marcha un plan de reconstrucción económica de emergencia a nivel nacional, a los 6 meses podríamos estar nosotros trillando el camino hacia Venezuela. ¿Por qué? Nosotros este año estamos manejando un presupuesto de 981.000 millones de pesos y tenemos déficit en infraestructura física, tenemos déficit en salud, en educación, en transporte, en seguridad ciudadana, en alimentación. En todos los renglones de la economía tenemos déficit. Repito, si no surge un presidente que sepa por qué hemos llegado a la situación crucial, económica y socialmente hablando, que tenemos, y qué hacer para empezar a revertir esa situación, puede elegir el más honrado de los dominicanos. Y a los 6 meses se le habrá ido todo de la mano. Por eso te digo, no es cuestión ni de joven, ni de viejo, ni de mujer, ni de hombre. Es cuestión de un hombre o una mujer que tenga la capacidad y la comprensión para poner en marcha un plan de reconstrucción económica de emergencia, como se hizo en el 66. En el 66, cuando Joaquín Balaguer lleva el poder, OEA pagaba los salarios de República Dominicana. Entró un hombre experimentado en el manejo del Estado, a los 30 días ya se estaba pagando con salarios que producía el gobierno de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque entró un estadista. Y ahora, mucha gente, que entre los cuales estoy yo, nos pasamos mucho tiempo atacando a Joaquín Balaguer. Hoy nos damos cuenta que no tenemos el bombero, porque él siempre en momentos de dificultad aparecía de una forma u otra para llevar estabilidad y paz al país. ¿Dónde está el Balaguer de estos momentos? ¿Está en el PRM? ¿Está en el PLD? ¿Está en el PRD? Yo no creo. Hemos llegado a un momento, Víctor, donde el liderato ha hecho tabla rasa. No hay diferencia entre el programa económico de un candidato y de otro, de un partido y de otro. Es quítate tú para ponerme yo. Y yo soy de lo que pienso, distinguido y amigo Víctor, el país no soporta una estafa política más. El año que viene, repito, es un punto de inflexión en la historia política de República Dominicana. O damos un salto y avanzamos para ir a una transición más o menos estable, o el país definitivamente trillará el camino de Venezuela. Y es sencillo entenderlo, Víctor. Joaquín Balaguer en 22 años endeudó el país en 800 millones de dólares, con organismos bilaterales, muy cómodo para el país. Danilo Medina en apenas 7 años ha endeudado el país en 19.500 millones de dólares. Más que 168 años de presidente para atrás, es mucho que decir. Leonel Fernández del 8 al 12 aumentó casi en 12.000 millones. Si el PLD hace una tragedia desde el punto de vista económico, político y social, y por eso estoy planteando que el país necesita una oportunidad. ¿Un cambio con cualquier jefe de Estado? No. Un cambio con un hombre que sepa, repito, manejar situación de crisis y diseñar políticas de manejo de crisis para empezar a estabilizar la moneda
la economía, la salud, la seguridad nacional, las infraestructuras. Aquí hay infraestructuras que no se le da mantenimiento a la mayoría del año 1995, como son las presas nacionales. Joaquín Balaguer todos los años apartaba una parte del presupuesto para darle mantenimientos a las presas. Aquí se le da un poco de mantenimiento a las presas cuando se meten 5 o 6 días de lluvia, se inundan la población y entonces vienen a tratar de sacar sedimento de las presas, porque están improvisando. Luego el PRM tiene un compromiso, y yo lo estoy diciendo, el PRM tiene un compromiso histórico con la democracia de la República Dominicana y no está dando señales de que quiere ser demócrata. Cuando viene la oportunidad de ir a una convención, el partido se estaba movilizando a nivel nacional, esa es la verdad. Parecía que estábamos en elecciones, todo el partido movilizándose tras sus cargos, y es natural, si eres político, porque a ti hay que impedirte que tú aspires. Entonces vino el PRM, contrario a lo que hizo el PLD, que estamos atacando de dictador a Danilo, que no va lejos, se tiene razón en cierto modo, pero el PLD apenas reserva 2 senadores, el PRM reserva 29, el PLD reserva 47 diputados, el PRM reserva 112, y así por el estilo con los alcaldes, con los directores municipales, con los regidores y también con los concejales. ¿A qué se debe esa decisión? ¿Por qué hacer esa reserva mayoritaria de las candidaturas? La excusa, por lo menos que a mí me ha llegado, porque yo escribí a la dirección del PRM, tienen cartas mías donde hacía las advertencias, no, publiqué en redes sociales titulado Una sana advertencia al PRM. A veces la arrogancia no es aconsejable en momentos como estos. Desecharon todo eso, hicieron las reservas. El partido está ahora una especie de medio resacado, porque hay gente que tenía tiempo preparando su candidatura. Y que estaban preparándose para competir en primarias. Para competir en primaria. ¿Cómo es que de buenas a primeras el partido viene y le dice, mira, de los 29 senadores nos reservamos, de los 32 senadores nos reservamos 29, de los 170 y tantos diputados nos reservamos 112? Pero eso no es lo más grave. ¿Por qué? Tú dices el 20 de los candidatos. Ese es el 20 de los posibles ganables por un partido. Cuando tira el número exacto, distinguido amigo Víctor Gómez, la reserva que ha hecho el partido ronda el 80% de las posibilidades de ganar candidatura. Se ha dejado un 20% para que el partido a nivel nacional se desguace tras un 20%. Eso no da posibilidades de triunfo. Que no necesariamente son las posiciones que, como usted dice, tengan mayores posibilidades de éxito. Por eso te digo, vamos a imaginar Santo Domingo, el Distrito Nacional, ¿cuántos diputados tiene? 18. 18 diputados. Si de esos 18 diputados te reservaste 4 en la circunscripción 1, 7 en la circunscripción 2, van 11, más 5 en la circunscripción 3. Son 16. Son 16. ¿Cuánto va a ganar el PRM en la capital? Tenemos ahora creo que 2 en la 1, actualmente tiene 3 4. en la 2. No, 2. Está Pacheco. En la 2 está Pacheco y Pacheco solo creo que en la 2. En la 2 está Pacheco solo, en la 1 están Wellington y Faride, en la 3 tenemos Ramón Moya, Bueno, Gorimoya. Sí, Bueno. Me falta uno, son 3 que hay. Creo no, son 2. O sea, tenemos 5 diputados, 5 diputados en el Distrito Nacional. Y hemos reservado, ¿cuántas candidaturas dimos? 16 candidaturas. Hemos hecho un flaco servicio, porque tú tenías que dejar que participaran todos los que están aspirando. Incluso si tú quieres reservar, por el problema de la bendita reelección que se ha empecinado Danilo y el PLD, reserva tus 50 diputados, pero deja que los otros vayan a competencia. No reserve 112 porque está dejando el partido sin movilización hacia un proceso electoral. Además, tampoco pueden argumentar que es para el tema de las alianzas porque no se ven cuáles son los partidos que estarían aliándose al PRM. No, las alianzas deben estar dentro de ese 20%. Sí, pero lo que le quiero dejar dicho es que no se le va a dar todas esas posiciones a los aliados. Imposible, porque entonces quedaría el partido sin candidatos. ¿Quién va a salir a buscar los votos del partido, claro, que es la maquinaria mayor? Yo he dicho, Víctor, para bien o para mal, el PRM en este momento es el único partido que tiene posibilidades de intentar, oíd bien el término, intentar
desplazar del poder a esa maquinaria económica, política, mediática, electoral. El PLD es una verdadera maquinaria. Y aunque están en este dimis y direte, pero cuando elijan un candidato, sea el que sea Danilo, sea Leonel, sea cualquiera de los que andan ahí, nosotros tendremos que emplearnos a fondo para derrotarlo. Por eso es que el PRM tiene necesariamente que elegir un candidato, no solo por elegir un candidato. El PRM tiene que afilar muy bien su comprensión y su entendimiento. Se necesita un candidato que pueda movilizar una gran unidad nacional para marchar en torno a un programa de gobierno para desplazar al PLD del poder. Don Ramón Emilio Concepción, el tema de la reforma para introducir la reelección ha dividido al partido de gobierno. Tenemos nada más y nada menos que al presidente del PLD y expresidente de la República opuestos radicalmente a una eventual reforma. Y tenemos también a la mayoría de los miembros del comité político, la mayoría de los miembros del comité central, la mayoría de los senadores y la mayoría de los diputados del PLD promoviendo una reforma para habilitar a que el presidente Danilo Medina pueda ser candidato nuevamente. ¿Considera usted, don Ramón Emilio, que es inteligente en términos políticos que el PRM, o en este caso Luis Abinader, se haya involucrado en esta lucha, mientras vemos a un Hipólito Mejía tirándose una foto en Instagram, leyendo un artículo que se titula ¿Qué busca Luis en ese pleito? Y vemos a un Hipólito Mejía que ha tomado más distancia y que ha dicho públicamente, no, yo quisiera que se maten, pero ellos, yo no tengo que meterme. Sin embargo, Luis Abinader sí se ha involucrado de manera directa. Y el partido también, en cierto modo, cuando la bancada ha tumbado el quórum o ha impedido que se desarrollen las sesiones en la Cámara de Diputados. ¿Cómo evalúa usted la posición del PRM y cuál considera usted que debía ser la posición más inteligente del PRM con relación al tema de la reforma? PRM como partido, como institución, decidió no opinar ni participar en la actividad que promovió el compañero Luis Abinader el viernes pasado. Ramón Emilio Concepción desde el principio, quiso mantener el PRM fuera de esa discusión, de esa reyerta de intereses políticos que tiene el PLD. Y mi posición siempre fue, deja que ellos que gobiernan el país, que gobiernan el Congreso, que gobiernan la justicia, resuelvan su problema. ¿Por qué? ¿Qué pasaría mañana si Leonel y Danilo se entiende? ¿Cómo quedaría el PRM frente al país? Porque yo no voy a ir a tocar una fiesta que yo no tenga control, ni voy a pagar una fiesta que yo no controle. Yo creo que el PRM ha cometido un error desde aquella vez que se involucró en la ley de partidos políticos y movimientos electorales. Tenía que pactar con uno de los dos sectores. Y yo siempre he dicho que a mí el PLD, yo soy uno de los pocos políticos que el PLD nunca confunde. Porque yo cuando el PLD dice el norte, yo lo espero en el sur. Si dice el sur, automáticamente me voy al norte. Por eso casi nunca me extravío con ellos. En este momento que se está hablando de reforma, que Leonel y Danilo tienen un pulso, Danilo por seguir, el otro por volver, yo tengo un particular criterio. Ahora Luis se mete también en la lambada del antireeleccionismo o la antimodificación de la Constitución. Yo tengo que ser esclavo de mi palabra, por lo menos he tratado de serlo desde que empecé la vida política hasta este momento que estamos hablando tú y yo. Yo siempre he dicho que soy un hombre de ley. A mí con la ley me doblegan. Yo con la ley doblego a quien tenga que doblegar. En este momento, el PLD de Danilo, porque tengo que hablar de dos PLD, está trillando un camino sumamente delicado y peligroso. Tan peligroso como el de Leonel también, porque ambos están proponiendo cosas contrarias a la Constitución. Leonel Fernández va y se apersona al Congreso a intentar de que no se modifique la Constitución. ¿Quiénes son los que constitucionalmente tienen capacidad y mandato para hacer reformas a la Constitución? Son los congresistas, senadores y diputados. Luego lo que tú tienes que empujar es que se haga como manda la Constitución. Y Danilo Medina y el Poder Ejecutivo quieren atropellar una modificación que si la hacen, estarían abriendo la compuerta para todo tipo de aventura en el país, porque estarían anulando la Constitución, suprimiendo la Constitución. ¿Por qué, don Ramón Emilio? ¿Me explico? Vamos a buscar
una disposición transitoria de la Constitución, que es la número 10. Estamos en el capítulo 2, disposiciones transitorias. La disposición décima. Las disposiciones contenidas en el artículo 272, relativas al referendo aprobatorio, por excepción, oí bien esto, Víctor, por excepción, no son aplicables a la presente reforma constitucional, es decir, a esta constitución que se hizo en el 15. En el 10. Ese artículo es del 10, sí, pero tiene que claro, hablar ya la claro, constitución del 15, porque claro. después que modifica Sí. es la última modificación. Así es. Entonces, esta disposición décima te dice que por excepción no se va a aplicar para esta reforma. Si fueron tan obsecuentes con el presidente Danilo Medina que le sacaron el referendo de esa reforma que se hizo. ¿Qué dice el artículo 272? Pero perdóname un momentillo. Sí, sí. Qué interesante este punto que usted trae al debate. Le pregunto, al tratarse de un artículo transitorio que fue colocado allí con el espíritu del legislador concentrado en la reforma del 2010, Correcto. porque fue cuando se introdujo, a pesar de estar en la parte transitoria, le aplica para la reforma del 15. Para todas las demás. Única y exclusivamente hizo una excepción cuando se hizo esa reforma. La última, la del 15, la excepción es para esa. Decimos los abogados... Aún haya estado en el transitorio sí, desde el 10. Sí, porque se Pero modificó en el 15. Estoy de acuerdo con usted. Lo que pasa es que entonces ahí perdería la esencia de la propia transitoriedad con que fue presentado. No, porque fíjate cómo dice una excepción para esta reforma. Se refiriéndose a la del 10. A la del 10. Entonces, para todas las demás tiene que ir el referendo siempre y cuando se trate sobre asuntos de lo que verse el 272. Ahí vamos al 272. Jurídicamente, cuando nos enseñaban lógica jurídica, nos enseñaban las argumentaciones. Argumentación a pari, cuando A es igual a B, B es igual a A. Argumentación a fortiori, que es esta, a fuerza. Si dice que única y exclusivamente era para esta la excepción, por argumentación a fuerza para todas las demás, si la modificación versa sobre el 272, tiene que ir al referendo. ¿Y qué dice el 272, distinguido amigo? Referendo aprobatorio. Cuando la reforma verse sobre derechos, ¿de qué estamos hablando? La gente seguidores de Medina dice que le han amputado el derecho de elegir y ser elegible. Y el derecho de igualdad, porque hay dos expresidentes que están aspirando por un cuarto periodo, mientras se le niega al presidente Medina la oportunidad de ir por el tercero. Luego cae de entrada en el 272, si estamos hablando de derechos. Garantías fundamentales, también es un derecho fundamental. Y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen nacional, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda, sobre los procedimientos de reformas instituidos en esta Constitución, requerirá de la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral en referendo aprobatorio convocado al efecto por la Junta Central Electoral, una vez votada y aprobada la Asamblea Nacional Revisora. Si mañana pasado el presidente Medina manda una modificación, está en su perfecto derecho de mandarla. Ahora, el Congreso puede aprobarla, mas no promulgarla hasta que no mande el referendo. Porque si la promulga sin mandar el referendo, entonces ahí sí se abrió la puerta para todo tipo de aventura en el país. ¿Por qué? Dice Carl Schmitt, lo trae aquí este jovencito constitucionalista nuestro, Nace Perdomo. Muy bueno. Muy buen constitucionalista. Y él trae una reflexión cuando se habla de la reforma a la Constitución. ¿Qué dice el artículo 267? La reforma a la Constitución solo podrá hacerse en la forma que indica ella misma y no podrá jamás ser suspendida ni anulada por ningún poder, autoridad, ni tampoco por aclamaciones populares. Es decir, tú puedes llevar 2 millones de gente frente al Congreso y tú no puedes abolir la Constitución. Ni impedir la reforma tampoco. Pero tampoco puede abolirla el Congreso ni el Poder Ejecutivo. Es decir, ni la bulla popular, ni la aclamación puede ir a abolirla. No puede abolirla el Congreso, ni tampoco puede abolirla el Poder Ejecutivo. ¿Qué viene entonces ahí? Dice Nace Perdomo
En su clásico estudio de reforma y mutación de la Constitución, George Jelinek ha descrito la modificación a los textos constitucionales producida por acciones voluntarias de los congresistas. Pero hay otro autor, dice él, que es Vanosis. Las características anteriores, es decir, de los derechos que tienen los congresistas de modificar la Constitución, las características anteriores diferencian la reforma constitucional de 5 figuras que, según Carl Smith, sigue diciendo el constitucionalista Nafe Perdomo, guardan un gran parecido con ella. ¿Cuáles son esos 5 términos? Mutación, quebrantamiento, supresión, suspensión, destrucción de la Constitución. Y no te canso, termino con esta parte del 268. Forma de gobierno. Ninguna modificación a la Constitución podrá versar sobre la forma de gobierno que deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representativo. A ti en un periodo, los ciudadanos de la capital te dieron una delegación y te hicieron diputado. Tú representas a la gente que echó el voto por el diputado Víctor Gómez Casanova. Como tú cuando te juramentaste, juraste respetar y hacer respetar la Constitución, esta Constitución y las leyes, para tú ir sobre una modificación de lo que versa el 272, tú estás en la obligación de consultar a la gente que te dio el voto, porque tú no sabes qué están pensando ellos. Y si ellos no quieren que tú la reformes para una nueva reelección del presidente, o si el país quiere que se reforme porque quiere que el Danilo intente un periodo más, tú tienes que darle esa posibilidad al pueblo, porque si modifica la Constitución como lo está proponiendo el Ejecutivo, entonces ahí sí es peligrosa la situación. O sea que tendría que ir, de acuerdo a su punto de vista, una eventual reforma posterior a su sanción en la Asamblea a un referendo aprobatorio. Según mi criterio, no, el criterio de la Constitución. Pero una pregunta, don Ramón Emilio. ¿Y no sería las elecciones del próximo año, con Danilo Medina como candidato, eventualmente, un referendo si se elige? No, el problema es que eso hay que hacerlo previo, porque es que no se puede promulgar. No se puede promulgar la reforma sin ir al referendo de ratificación. Y si se va a las elecciones sin hacer ese referéndum, se está pisando entonces un terreno sumamente delicado y peligroso. Estoy de acuerdo con esa observación que es el Código Penal. Sí, pero entonces partiendo de esa base, pregunto, ¿no se estaría reeligiendo al presidente Danilo Medina con la reforma? ¿Se le estaría habilitando para que él pueda buscar nuevamente, primero la candidatura presidencial y después la presidencia? Si se reforma y él gana la candidatura, bajo el criterio que usted señala, pudieran entonces presentar un recurso de impugnación ante el Tribunal Constitucional. Es mucho más complejo, te acabo de decir. Si se hace la reforma y cae en uno de esos 5 términos que Carl Smith dice que los tratadistas confunden con la reforma, que es la mutación, la supresión, la anulación, entre otros, de la Constitución. El Código Penal nuestro tiene un capítulo que se llama Crímenes y Delitos contra la Constitución, con penas tan graves que cuando son funcionarios de los que levantan las manos para juramentarse y decir que van a respetar y hacer respetar la Constitución, le pone hasta destierro y degradación cívica. Y ahí se estaría entonces suprimiendo la Constitución, y por eso digo, ahí se abrirían las puertas para todo tipo de aventuras. Y el precedente del 2015 fue reformada en el 2015 y no se llevó al referendo aprobado. Porque había la excepción. Había la excepción, por eso decía ahorita, los congresistas fueron tan obsecuentes con el presidente que le ratificaron lo que traía la Constitución del 10. Y le dijeron, mire, por esta reforma no le vamos a mandar al referéndum. Entonces ahí vuelvo a mi observación anterior. La transitoriedad del artículo 10 de las disposiciones transitorias no puede permanecer per seculum seculorum. No, es que ya no es, olvídate ya del provisional.
El provisional lo que dijo es que para esta reforma La del 10 y la del te 15. exceptúo, olvídate la del 10. O sea que no Cuando la... se modifica una constitución tiene que hablar del último año, ya aquello es mera historia. Pero se entonces reformó. si se deja ese transitorio de igual forma, ¿se aplicaría para la reforma eventual del 19? Para todas las que vengan, hasta que no quiten ese provisional, porque ya se ejecutó. Ya se le perdonó en el 15 que se modificó la Constitución. Recuerda que en el 10 no se modificó la Constitución para una reelección. Se modificó para abolir lo que despreciaban mucho como la vetusta Constitución del 66, única y exclusivamente para meter este libraco, pero no se habló de reelección en el 10. Don Ramón Emilio, ya en la parte fuera del tecnicismo jurídico, sino en la parte de la interioridad política de la reforma en el Congreso. Sí. Dicen los legisladores que respaldan al expresidente Fernández y los legisladores que respaldan al precandidato Luis Abinader, que no hay forma de modificar la Constitución porque el gobierno del presidente Danilo Medina no logra los votos a lo interno de la No hay Asamblea. problema, si no están los votos, simple y sencillamente será derrotado cuando la presenten. A eso voy. ¿Y si tienen los votos? Ahí voy. Sin embargo, con la boca digo una cosa, no tienen los votos, no tienen los votos y no tienen los votos. Pero entonces, si no tienen los votos, deja que la sometan para que la derrotemos ahí adentro. Claro Pero que sí. entonces, Y ahí terminó el evento. pero ellos no están así. Ellos dicen con la voz que no tienen los votos y que no hay forma de que pase, pero entonces están haciendo cuanto puedan hacer para impedir que el proyecto entre al Congreso. Bueno, hay una cosa. Yo he sido crítico de ambas partes. Una, porque quiere quitar una facultad, claramente, y he sido responsable en eso, la que va a marchar frente al Congreso para quitarle la facultad que tienen los congresistas de modificar. Están aboliendo la Constitución, porque ese es un mandato que tienen en la Constitución. La otra, la que está mandando el presidente Medina porque está suprimiendo la Constitución. Si el presidente sabe, o los partidarios de la reelección del presidente Medina, como ellos dicen, es el presidente más popular casi del mundo, como dicen muchos de ellos, consulta a tu pueblo. Y si tu pueblo te dice que está de acuerdo para tu reelección, ¿qué podrían hacer o qué podríamos hacer la gente que no estamos oponiendo a una reforma a la Constitución? Simple y sencillamente ya el pueblo decidió. Pero si el pueblo le dice que no al presidente Medina, también terminó la reelección ahí. Y sería la forma menos peligrosa Menos traumática. y menos traumática para que esta crisis política, que un partido político y dos dirigentes de un partido político la han hecho ya una crisis nacional, incluso con repercusión internacional. Aquí venían a filmar una película, Netflix, y retiraron, porque no sienten seguridad para sus actores ni para los personajes que vendrían a los hoteles, pierden los restaurantes, pierde el país. Si iba a ser una inversión de $800 millones, se queda en el tintero. Entonces eso está afectando ya la economía nacional. ¿Por qué no salir de eso con una consulta al pueblo? No se vive apelando al pueblo, tanto en los procesos electorales como cuando se quiere pasar un proyecto de ley. ¿Es el soberano? Entonces, ¿por qué no se consulta el soberano en este momento? Y evitaríamos este inmenso problema que ha creado esta bendita reelección una vez más en el país. Ahí yo tengo varios amigos que responderían el factor tiempo. Ya con el límite de los plazos que establece la nueva ley de partidos políticos. Bueno, pero el problema entonces por que eso los su propuesta de que el referéndum sea a posteriori. Los partidarios, no, es que el referéndum es como lo manda la Constitución, No, es para ratificar. No, claro, por eso digo que ahí entonces entra lo que usted señalaba de que el referéndum sea a posteriori a la reforma para poder ser promulgada y aceptada la reforma. Así lo manda la Constitución. Se vota la ley y si aprueban la ley, entonces tiene que ir al referéndum. Y el referéndum dice sí o no. Es un asunto sencillísimo, la Junta no va a hacer ningún esfuerzo. ¿Usted cree, don Ramón Emilio, que si someten la reforma al Congreso sería modificada la Constitución? Bueno, yo quiero creer lo que dice mi partido, que no hay posibilidades porque no tienen los votos. Esa es mi posición. Ahora, cuando la sometan, si es que la someten, ya veremos. Pero yo soy de los que digo, si la someten y tienen los votos, pasaría.
pero de ahí tiene que ir al referendo. No puede desaparecer el referendo bajo ninguna circunstancia si la aprueban, porque entonces estarían suprimiendo la Constitución y no recuperaría nunca más la legitimidad un presidente que salga de una reforma de esa naturaleza. Mira cómo anda Venezuela, mira cómo anda Nicaragua, mira cómo anda Perú, Bolivia, porque también están los límites que le pone la propia Constitución a los políticos. ¿Tú te imaginas que cada vez que un político quiera modificar la Constitución, y si mañana se antoja uno de estos alabarderos de Medina, y dice, no, aquí no vamos a hacer elecciones cada 4 años. El próximo periodo, cuando ganemos, la vamos a modificar para que las elecciones sean 10 años más. Sería un caos. Por eso es que los filósofos del siglo XVIII, ante esa pugna que existía entre el parlamento y el monarca pensaba que era un dios y que estaba por encima del bien y del mal, los filósofos dijeron, hay que buscar una solución a esto. Y pensaron en una ley de leyes, como le llamaban al principio, una magna legalidad o supralegalidad, que terminó siendo la Constitución, que puso límite al monarca, le puso límite al parlamento, le pone límites al poder ejecutivo, al poder judicial y al poder legislativo. Así de sencillo, para que las naciones no sean caos. Don Ramón Emilio, por favor analícenos desde el punto de vista político y jurídico un argumento que ha sido una de las principales bases o fundamentos para promover la reforma y la reelección del presidente Medina, y es el siguiente. Si bien es cierto que el presidente Danilo Medina habrá gobernado de cara al 2020 por 8 años, 2 periodos consecutivos, no menos cierto es que el expresidente Leonel Fernández gobernó durante 12 años en 3 periodos, 96-2000, y luego 2 periodos consecutivos, 2004-2008 y 2008-2012. También el expresidente Hipólito Mejía, sí es cierto que no pudo reelegirse en el 2004, pero modificó la Constitución en el 2002 y fue candidato, intentó la reelección en el 2004, perdió, y fue candidato nuevamente en el 2012. O sea, Leonel Fernández ha sido presidente 3 veces y candidato, y quiere volver por un 4º y 5º periodo. Y el expresidente Hipólito Mejía está siendo candidato también por una 4ª ocasión para gobernar un 2º periodo. Pero a lo que me refiero es, mientras por un lado se le dice a Medina, no, porque ya usted gobernó 2 y nunca más. Por otro lado, Hipólito Mejía y Leonel Fernández, en el caso de Fernández, que sí los gobernó, no 2 sino 3, se le permite volver. No hay una contradicción entre lo que se le impide a uno versus lo que se le permite al otro. No hay contradicción. Porque fue el propio Medina, recuerda, a petición de él, se incluyó una disposición transitoria 20ª en la Constitución y se modificó el artículo 124 de la Constitución. Y el artículo primero el 20º fue para permitirle al presidente Medina, porque estaba prohibido ir a un 2º periodo. Recuerda que cuando la última modificación era un periodo, se saltaba el otro y al 3er periodo podía volver. El modelo chileno. El modelo chileno. Eso se anuló y se puso en el 124 2 periodos consecutivos y nunca jamás. El modelo norteamericano. El modelo norteamericano. Que en el modelo norteamericano, Franklin Delano Roosevelt gana 4 elecciones consecutivas. Así es. Y en la segunda sacó más votos que en la primera, en la tercera que en la segunda, y así sucesivamente por el fenomenal gobierno que hizo Franklin Delano Roosevelt. Pero aquí el presidente Medina, él motu propio aceptó que él no volvía nunca más, y por eso se modificó el 124, porque del 20º ya yo me olvido, ese se ejecutó, ya no existe en la Constitución porque se ejecutó. No hay que perder tiempo en ese transitorio porque se hizo única y exclusivamente para que Medina pudiera ir a un proceso más. Pero él aceptó que se le pusiera el candado que le pone el 10º combinado con el 272. Que se lo puso él mismo. Entonces, jurídicamente él tiene ese impedimento jurídico. El argumento político podría analizarse. Fernández fue 3 veces presidente, yo digo más. ¿Para qué quiere volver?
Si no hiciste, bueno, él hizo muchas cosas porque destrozó todo el aparato productivo nacional, derogó un decreto del año 1945 que había dictado Trujillo que impedía que dinero de mafiosos internacionales entraran al país. Leonel lo derogó en el 97 y por eso Atiemar, Arturo del Tiempo, los hermanos Benítez, Figueroa Agosto, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los delincuentes internacionales aquí tienen un refugio porque se rompió un decreto ley que nos protegía de ese tipo de inversiones extrañas en el país. ¿A qué quiere volver? Rompiste un eje de producción nacional que teníamos desde la Máximo Gómez hasta la Cementera. Generábamos cientos de miles de empleos productivos para los jóvenes dominicanos. Todo eso lo desapareció el gobierno de Danilo Medina y de Leonel Fernández. Luego, ¿para qué quiere volver Fernández? Danilo gobernó 8 años ya y ha endeudado el país en 7 años más que lo que endeudaron todos los presidentes en 168 años de vida republicana. ¿Para qué quiere seguir? Para seguir tomando prestado. Llegará un momento entonces que puede pasar lo que pasó en Argentina, distinguido amigo. Corralito. Argentina vino el corralito trajo 5 presidentes en 6 meses, hasta que surgió la pareja Kirchner que más o menos empezó a estabilizar la economía de Argentina. Por eso es que digo, el PLD ha sido una especie de locura colectiva para el país. Los jóvenes que tenemos, 2.7 millones de jóvenes desempleados, ni estudian ni trabajan. ¿Qué vamos a hacer? Yo estoy proponiendo que si soy presidente de la República en los primeros 100 días de gobierno, genero entre 350 y 500.000 empleos para los jóvenes de 18 a 32 años. ¿Cómo? Con la modernización del Estado, que eso se hace en 45 días. Tú generas empleo productivo. Después te metes a la modernización de las provincias. San Cristóbal está a 5 minutos de la capital. A San Cristóbal le falta un gran hospital regional. A San Cristóbal le falta un gran cuartel de bomberos, defensa civil, le faltan hospicios para los viejos. Falta todo. Tú vas a San Cristóbal y no encuentras tratamiento de aguas negras, no encuentra plantas de tratamiento, aguas cloacales. Todo eso es un desastre en San Cristóbal. Y Víctor podría decirme, Ramón Emilio, ¿y de dónde sacaría el dinero? Joaquín Balaguer manejó un presupuesto de 26.000 millones el último año de su gobierno. Y no lo manejó entero porque se fue en agosto. Manejó 22. Hizo Autopista Duarte, la 6 de noviembre, Higüey, Aguacate, y te sigo mencionando. De 34 presas que hay en el país, Balaguer hizo 30, con presupuesto de este tamaño. Educación ahora está manejando 172.000 millones de pesos. 8 veces lo que era el presupuesto último que manejó Joaquín Balaguer, casi 9, porque es buena la corrección. No terminó el año, fueron 8 meses, no 4. Entonces por ahí habría dinero de sobra. Pero yo crearía el Banco Nacional de Desarrollo, donde a los jóvenes habría que hacer lo que hizo Franklin Delano Roosevelt, el Consejo Civil de Juventudes, donde todo joven profesional que salga tiene que salir con un crédito al talento. No un regalo, un crédito al talento a través del Banco Nacional de Desarrollo, y esos recursos se canalizarían a través de la banca privada, para que el compañerito amigo del presidente no pueda pensar que se le está haciendo un regalo. No, tú vas a X banco privado, y tú vas a tener que firmar pagaré con ese banco privado, porque si no te desmantelan la empresa que un gobierno que quiere empleo y quiere trabajo para la juventud está proporcionando. Y después con la modernización de las provincias, Víctor, aquí hay 2 ciudades, y es bueno aprovechar estos minutos finales. Aquí hay 2 ciudades, el Distrito Nacional y Santiago. Los demás son gente vegetando sin ningún tipo de posibilidad de desarrollarse en esas provincias, porque el PLD se ha concentrado en el Distrito Nacional y en Santiago durante 20 años. Tú me dirás, está siendo injusto, Concepción ha hecho muchas escuelas. No, hace un gran negocio las escuelas. Las aulas mínimo cuestan, la más barata sale 2.6 millones de pesos. Y hay aulas que cuestan hasta 3.8 millones de pesos. Un apartamento de eso que están haciendo estas constructoras modernas aquí. Entonces los recursos, lo que pasa es administración, y un jefe de Estado que sepa cómo se pone en marcha un plan de reconstrucción económica de emergencia para llenar el país de empleo productivo y que vuelvan los jóvenes que vinieron del campo y se han arremolinado alrededor de Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro, Romana, La Vega y Santiago, vuelvan con esperanza de levantar familias en el campo. Por eso se necesita un gran presidente con un gran equipo de gobernantes a partir del año próximo en República Dominicana. ¿Cómo califica el programa de las visitas sorpresas del presidente Medina? Desde el principio dije que eran paseo dominguero y sigo sosteniendo el criterio porque a mí me tocó presentar
sacando de la página de la Presidencia de la República, del 12 al 14, habían prometido 41.000 millones de pesos. ¿Y sabe cuánto habían entregado 2 años después? 1.700, el 3% de lo que habían prometido. Y después, en la campaña, el ingeniero Leonardo Faña demostró el fiasco de las visitas sorpresa, cuando la hizo por región, norte, sur y este. El partido no lo entendió, fue la única vez que se desesperó el poder tras la reelección, porque tuvo que traer primer ministro de Jamaica, presidenta de Taiwán, el de Guatemala, todos los presidentes tuvieron que traerlo para hablar de la bondad de la visita sorpresa. Conozco casos específicos de mi pueblo. Le dieron alrededor, le ofertaron 30 millones para producir puerro. Tú no conoces eso porque tú eres capitaleño. En una mesita de este tamaño y le ofertaron 30 millones de pesos, desembolsaron 12 y nunca se sembró el puerro. Precisamente antes de ayer me decía un joven de un pueblito que se llama Mella del Sur, en 2014 fueron a ofertar para una producción especial, ahí no ha llegado el primer dinero. Eso es publicidad, eso es prensa. Don Ramón Emilio, en caso de que la reforma sea introducida al Congreso y que sea aprobada con votos de legisladores del PRM, usted dice, bueno, eso daría al traste con las posibilidades del PRM, pero ustedes han amenazado, han dicho, han advertido que van a expulsarlos, pero para la reforma pasar, tienen legisladores del PRM que votar a favor de ella. Entonces no hay reforma, porque si los legisladores del PRM tendrán que votar, no va a haber reforma. Y si hay reforma con voto del PRM, las posibilidades electorales de nosotros como partido se verían prácticamente imposibles, porque el país perdería la confianza, seríamos otro grupo más del montón. Hoy no se está marchando yendo al Congreso diciendo que no se puede reformar la Constitución. Por eso yo he sido más cauteloso y yo he querido que sea el pueblo que decida. El pueblo decide 4 años más de Danilo, es una decisión del pueblo. Intentarlo, porque después intentaríamos derrotarlo en un torneo electoral, pero tendría que ser el pueblo. Si hay votos del PRM para la reforma de esa Constitución, olvida y tumba, se nos pone muy lejos a nosotros el poder, pero muy lejos. Eso podría barrernos del escenario con posibilidades que tenemos muy buenas de ir al poder el año que viene. Hipólito Mejía dijo que cada quien es responsable de sus actos. Mira, Hipólito no lo juzguen por lo que dice. Siempre dije que a Hipólito había que juzgarlo por lo que hace. Pero él dijo que él se oponía a la reforma para una nueva reelección. Entonces, si someten la reforma, tendremos las posibilidades de sopesar y ver si yo estoy equivocado, que difícilmente me equivoque. A Hipólito yo nunca lo juzgo por lo que dice, sino por lo que hace. También Hipólito Mejía dijo que si se descuidan, Hipólito dijo, si se descuidan con Danilo Medina, se queda con la ñoña. Bueno, Hipólito tiene mucha sabiduría. Hipólito, mucha gente lo menosprecia. Es un error menospreciar a un hombre que fue presidente de la República y tiene casi 80 años y anda ahí recorriendo el país y recorriendo todos los callejones. Pero yo creo que él sabe el compromiso que tenemos en este partido. Sin embargo, con este modelo de primarias cerradas, dicen algunos que él fue de los que más personas inscribió en el padrón del PRM y que por lo tanto sus posibilidades no son como señalan algunas encuestas, sino que tiene más posibilidades que lo que algunos entienden, porque él se ocupó de inscribir mucha gente. ¿Y quién ha dicho que todo el que tú inscribas en un partido va a votar por ti? ¿Quién ha dicho eso? Bueno, si es la estructura de simpatía que lo atrae. Aquí hay gente que van y se inscriben a los partidos. Tenemos 1.303.573 miembros. Hay muchísima gente del pueblo que quiere salir del PLD y se inscribió en el PRM. Hoy se aparece una sorpresa, que puede aparecer porque yo estoy trabajando para eso. Y de ese 1.300.000 y pico de mil va un 70, un 75% a votar. Y aparece Ramón Emilio Concepción con la mayoría de los votos. ¿Qué van a decir? ¿Que yo inscribí menos? ¿Que yo inscribí más? No. Yo por eso estoy planteando una agenda nacional de desarrollo. Yo tengo con usted, y se me iba a pasar, 2 cosas. Primero, aprovechar este importante programa para que la gente entre a mi página web, ramonemilioc.com, para que la gente entre a esa página, número 1. Número 2, con los amigos, como es este caso, que es un amigo, estaba haciendo una especie de recriminación amistosa. Ustedes han permitido que los políticos volvamos a otro certamen electoral con los temas que nos dé la gana a nosotros a tratar. Ustedes no nos han obligado
con un programa de gobierno, con una no. posición programática. Ahí usted tiene toda la razón y le felicito porque aquí solamente se habla de reforma y de reelección. Nada más, tenemos casi 2 años hablando de reforma y de reelección. 2 Solamente. años. Tú sabes las horas, hombre, ustedes, nosotros, los Así medios es. de comunicación, Así es. hemos perdido casi 2 años hablando de reformas. Y no se Nada debate más. sobre políticas Y públicas para seguridad nada, ciudadana, para el nada. déficit, para el tema eléctrico, para La el tema- deuda pública, ¿qué vamos a hacer con la moneda? Que a propósito de moneda, hay un documento que yo traje de la página del Ministerio de Economía, programando una devaluación hasta el 2023, alrededor de 64 pesos con 10 centavos por $1. Y a nosotros nos echaron del poder a patada por la puerta de atrás porque nos llevó a 59 por 1. Y esto al paso van haciendo un deslizamiento, como le llaman los neoliberales, y ya está alrededor de 52 por 1, con la amenaza de llevarlo a 64 por 1 hacia el 2023. Aquí está la página de internet Ramón Emilio C. Perfecto. Le pido a los dominicanos que entren a esa página para que evalúen lo que está planteando un aspirante a la presidencia de la República. Ahí está, ramonemilioc.com. Es la página de el doctor Ramón Emilio Concepción, precandidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Dominicano. Moderno, perdón. Ramón Emilio Nos pasa a Concepción. nosotros también Sí, a veces en medio de los yo discursos. sé que sí. Don Ramón Emilio, le auguro muchos éxitos en sus Gracias, Víctor. aspiraciones. Yo siempre he reconocido en usted una persona con un cerebro muy bien amueblado, Muchas gracias. con una gran capacidad de trabajo y con una visión muy objetiva. Le deseo muchos éxitos y le reitero nuestra amistad, nuestro cariño, aprecio, admiración Muchas y gracias. respeto. Muchas gracias. Así Igualmente. que las puertas de este medio están abiertas para usted y usted sabe que con todo el cariño que Muchas siempre gracias. nos hemos dispensado mutuamente. Buenas noches, Víctor. A ustedes las gracias por el honor de su sintonía y por tener la oportunidad de permitirnos conversar con el doctor Ramón Emilio Concepción, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Moderno. Muchas gracias y nos vemos mañana en una nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información. Buenas noches y que Dios les bendiga.